Ya empezamos la grabación. Bueno, pues ahora vamos a iniciar, pues a nombre de la Junta de Coordinación Política de la Mesa Directiva de la 65 Legislatura del Senado de la República, les doy la más cordial bienvenida a esta 10ª sesión del seminario Los Congresos de los Estados ante el primer ejercicio federativo 1823-1827. Ya estamos en la 10ª sesión. Nos faltan solo 2 más para concluir. El día de hoy nos acompaña el doctor José Antonio Serrano Ortega, que ha sido pieza central para la organización académica de este seminario. Su ponencia lleva el título El Congreso Constituyente de Guanajuato frente a las herencias de la Guerra de Independencia. José Antonio Serrano es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en Historia por el Colegio de México. Es profesor investigador del Colegio de Michoacán, institución que dirigió como presidente del 2015 al 2021. Ha publicado, editado y coordinado múltiples libros acerca de la historia política, militar y fiscal de México en los siglos XVIII y XIX y sobre las guerras de independencia en la América Española. Entre sus últimas publicaciones se enumeran Tras la guerra, La tempestad, Reformismo borbónico, Liberalismo doceñista y Federalismo revolucionario en México, 1780-1835, libro en coautoría con Manuel Schutz. Coordinó el libro colectivo El desarrollo institucional de las ciencias sociales y las humanidades en Centroamérica y México, 1970-2020, y está en prensa el libro Tierra, Política e Impuestos, los indios de pueblos y los indígenas laboríos en Guanajuato, 1650-1850. Entre sus recientes distinciones académicas destaca la elección como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Toño. Pues no, al contrario, muchísimas gracias, Marta. Realmente el otro día recordábamos pues ya 40 años de amistad y estoy seguro que seguirán más. Entonces te dedico esta conferencia, gracias. Marta, te dedico esta conferencia. Gracias. Bueno, pues después una de las experiencias interesantes de este seminario es que a todos nos ha permitido pensar y también tener muy presente varios temas metodológicos, historiográficos y de conocimiento general sobre cómo analizar no nada más los congresos constituyentes en México, que son piedra fundamental de 23 a 27, sino en general cómo pensar y qué debemos de observar pues, en los actuales congresos. Por ejemplo, la composición de sus grupos políticos, su ideología, también sus bases económicas y sociales, y también la manera en que participan en la vida parlamentaria y a partir de sus lecturas, ¿no? Entonces, la división de poderes también es fundamental en cualquier congreso, en cualquier órgano parlamentario, sus leyes, sus normas, y ya ahí sí específicamente en 1823, 1827, pues para nosotros son fundamentales las coyunturas, esta coyuntura del imperio, esta coyuntura desde el plan de Casamata hasta la caída de Iturbide, que fue un elemento fundamental, y también ha permitido tener la vida parlamentaria de uno de los primeros congresos. No fue el primero, ya estaba el congreso de 22, después el que se restablece en 23, y este congreso constituyente que sí tiene esa gran virtud de que va a constituir a México, va a dar una constitución. Y en ese sentido hay una reflexión última de lo que implica en un periodo largo, lo que implica un congreso. Así las coyunturas son importantes. Y en el caso de Guanajuato tendré muy en cuenta estos temas que hemos abordado ahora, porque permite tener pues puntos de comparación y también puntos de reflexión comunes. Todo lo que he dicho, división, grupos, élites, vida parlamentaria, lecturas. Pero en el caso de Guanajuato me gustaría pues centrarme en lo que considero el gran tema que tuvo que enfrentar, que normalizar, que tratar de resolver, pues que fueron todas estas herencias de la guerra.
Como sabemos, una guerra civil, muerte y sangre, armas y luchas, hubo en este periodo y en Guanajuato, que fue el corazón. Pero a mí lo que me interesa destacar es sobre todo como una guerra, una lucha entre insurgentes y realistas, influyeron en las estructuras administrativas, en el sistema fiscal, en la organización institucional y en la estructura militar al interior de Guanajuato. No nada más el federalismo, sino que la guerra va a cambiar gran parte de la configuración administrativa, fiscal, social, política de Guanajuato, como igual a gran parte de las regiones de México. Entonces, yo lo que quiero es ver y proponerles a ustedes, plantearles qué tipo de cambios va a traer consigo la guerra de independencia al interior de esta intendencia, esta provincia de Guanajuato, que se forma en 1786 con las reformas borbónicas y que constituye hasta la fecha el territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sabemos en 1810, pues inicia la guerra, Guanajuato fue el punto central de la lucha armada y fue una guerra persistente entre insurgentes y realistas, ya que la guerra terminó hasta 1819, es decir, es uno de los periodos, es una de las intendencias y provincias, una de las provincias donde más dura el enfrentamiento militar. Solo hasta 1819 la parte sur de Guanajuato fue conquistada, tuvo un control territorial los realistas, el gobierno realista. Estuvo con Iturbide y después de Iturbide en 1816 varios militares más. Pero esto es muy importante porque fue una guerra de 9 años, constante, militar. No fue como sucedió en otros lugares donde duró 2, 3 años, sino que aquí fue un continuo militar. Y eso hizo, y ahí viene el primer punto de cambio fundamental, la movilización popular. Yo siempre digo que 1810 para Guanajuato y gran parte de México, pues es la entrada al siglo XIX mexicano, en el sentido de que la guerra va a heredar muchos cambios que se pueden rastrear por lo menos hasta 1860, 70, en términos de lo que va a heredar este México posindependiente. Primero, la movilización popular. Efectivamente, Hidalgo, hay que acordarse, para cuando llega en septiembre, 20 y tantos de septiembre a Guanajuato, pues tiene tras de sí un contingente, algunos dirían chusma, algunos dirían grupos sociales, de cerca de 80,000 personas, que no es nada menor. Entonces, Hidalgo es el que llama a las armas, hay una movilización popular muy fuerte. La primera gran, como diría Gorman, la primera gran movilización popular de toda la Nueva España. Bueno, empieza en Guanajuato. Y en ese sentido, el otro cambio importante es que estos grupos intermedios, estos grupos de clases medias, para darles un nombre, yo les llamo vecinos principales, como Hidalgo mismo, como Abasolo, como Allende, pues ellos son los que se convierten en el movimiento, en el liderazgo movilizador. Una palabra de un historiador argentino, Torcuato Di Tella, que llama que existe un liderazgo movilizador. Se unen, pues, tanto intereses de estos grupos intermedios, estos vecinos, y empiezan a movilizar. Y hay, pues, un elemento movilizador muy fuerte. Es decir, van a tener una influencia importante. Pero el elemento organizador, estratégico, de una estrategia militar que va a cambiar Guanajuato, va a ser lo que se llama el Plan Calleja. Plan Calleja de 1811 lo organiza, lo diseña, pues el gran militar realista que va a ser después virrey de la Nueva España. Félix María Calleja del Rey, que es el principal general que va a enfrentar a la insurgencia. Él viene de San Luis Potosí, después él los derrota en Puente de Calderón, ahí acaba con esa primera insurgencia, y a partir de ahí él organiza toda la defensa y el ataque de los ejércitos realistas contra insurgentes. Pero este plan Calleja, que ha sido analizado por Juan Ortiz, tiene características especialmente muy importantes para Guanajuato, porque ahí lo que se dice que la estrategia militar
la estrategia para enfrentar a los insurgentes es que en cada ciudad, en cada villa y en cada pueblo se organicen fuerzas irregulares con grupos civiles de cada uno de estos lugares, con un capitán, algunos en Guanajuato se va a llamar capitanes de guerra, que empiezan poco a poco a ser los que organizan a nivel local la defensa de la famosa contrainsurgencia, contra los insurgentes. Estos grupos, que se va a hacer todo en todas las ciudades, villas de Guanajuato, pues empiezan a convertir en los oficiales irregulares de estos contingentes que se le van a llamar urbanos, fieles realistas, tienen muchos nombres, pero lo importante es que no son militares de carrera, se organizan al momento, van a tener una experiencia después, pero son los que se van a encargar a final de cuentas de organizar la defensa de sus lugares. Esto es muy importante. Claro que existe un ejército organizado, no con oficiales que tienen cierto entrenamiento. No son oficiales profesionales. Iturbide es uno de ellos, Barragán es otro, Bustamante, todos aquellos que, estos tres, que uno va a ser emperador y dos van a ser presidentes, pues se hacen en el momento de la guerra. No son profesionistas, son oficiales que se hacen ahí sí con experiencia militar inmediata. Pero lo interesante, pues, es que el Plan Calleja lo que dice es cada pueblo, cada lugar se va a organizar un contingente militar. Y también, y ahí viene el otro tema, es que el Plan Calleja dice, bueno, pues ustedes, estos oficiales locales, esos capitanes, son los que van a recaudar también los impuestos. Imagínense nada más en medio de una guerra, pues hay una desorganización administrativa. Lo primero que hacen los insurgentes para llegar a una ciudad es matar a los oficiales que les están cobrando impuestos o están impartiendo justicia o son parte de la estructura militar. Entonces hay ahora sí, como cucarachas, pues se van, muchísima gente se va a refugiar a los lugares donde están protegidos, Guanajuato, León, Celaya, San Miguel de Allende no tanto, porque eso sí lo toman los insurgentes, pero hay una desorganización territorial administrativa del cobro de impuestos. Y entonces el Plan Calleja dice, bueno, pues para mantener las tropas en el terreno, pues ustedes son los que deben de cobrar, ya sea préstamos voluntarios o a fuerza, deben de tratar de cobrar lo que antes se cobraba en la Real Hacienda, alcabalas, tributo, etc. Entonces, lo interesante de esto es que en algunos, no en todos, los pueblos o villas, congregaciones, ciudades de Guanajuato, como sería Chamacuero, como sería Yuriria, Apaseo o en el norte San Felipe, se empiezan a crear juntas de hacienda locales, que están compuestas sí por sacerdotes, por algunos oficiales reales, pero sobre todo por los militares de la región, de esa localidad. Eso empiezan a tener una institucionalización precaria, pero a final de cuentas ellos son los reconocidos, las autoridades fiscales y militares de cada pueblo, y empiezan poco a poco a crearse estas juntas, ya ahorita lo que voy a llamar una descentralización muy fuerte. Pero también se crean al calor de la guerra, en 1812 y 13, una junta provincial de Hacienda en Guanajuato. Eso va a ser muy importante porque si bien hay juntas locales, también esta junta empieza a tratar de organizar el cobro del producto de impuesto o de ingresos de la Real Hacienda más importante, que es la acuñación, el impuesto a la acuñación de plata, entre otros. Esta va a ser muy importante porque va a ser, pues, la cabeza de todas estas estructuras. Ahora, ¿por qué insisto tanto en estas juntas, en esta participación de vecinos principales, grupos militares, en estructuras? Porque lo que se va a dar al interior de Guanajuato es lo que hemos llamado, son territorios que antes sí tenían una estructura muy clara. Antes de 1810 era la capital administrativa, después había receptorías locales de alcabalas en los lugares más importantes, juntas de diezmo, de tabaco, etcétera. Pues ahora se empieza a fragmentar
este territorio administrativo al interior de Guanajuato. Y quienes empiezan a hacer, que están controlando ahora las instituciones fiscales militares, pues estos son estos vecinos principales. Y ya sabemos que cuando surgen estos militares, estos vecinos principales con poder fiscal y militar, pues trae consigo también un poder político. Ellos son los que muchas veces van a juzgar a los insurgentes a mansalva, pero no nada más a ellos, sino se empiezan a enfrentar también a resolver problemas que estaban en la colonia sobre tierras con comunidades de indios o con arrendatarios, etcétera. Es decir, se empieza a crear una jerarquía formal a partir de la informalidad, a partir del plan Calleja que trata de organizar esto. ¿Y qué sucede? Antes de 1810 había una jerarquía territorial, es decir, había una estructura piramidal donde se tomaban las decisiones y las decisiones se tomaban sobre todo en 4 ciudades, lo que yo he llamado las cabeceras, que sé que es un término que se utiliza frecuentemente, que eran 4 ciudades con sus respectivas élites políticas, que eran los que controlaban los principales circuitos comerciales, las principales cobros de impuestos y que eran casi siempre los que tenían representación en el ayuntamiento, en los cabildos coloniales, que era Guanajuato, León, Celaya y San Miguel de Allende. Esas eran las 4 cabeceras. Pues la guerra lo que va a hacer es, estas 4 cabeceras empiezan a perder el control, para decirlo, sobre los demás territorios. Y en ese sentido, la capital de Guanajuato deja de ser, por lo menos hasta 2019, el lugar más importante de control administrativo, militar y fiscal. Y en ese sentido, pues hay una fragmentación política y territorial, lo que le interesa mucho a Carmen y a mí también, hay una fragmentación territorial. Empiezan a surgir, y esa es la primera conclusión, vecinos principales, élites políticas locales que tienen el control fiscal, el control militar y van a tener un poder político muy grande. ¿Cuál es lo que sigue? ¿Qué otra consecuencia tiene la guerra de independencia? La crisis económica. Ahí sí el Bajío, gracias a los estudios, entre otros, de David Bredin, John Tutino, pues sabemos que en el siglo XVIII esta región entre Querétaro e Irapuato, que comprende toda la región del actual Bajío, pues fue el corazón económico de la Nueva España. Porque allí lo que había era, pues, sectores económicos muy conectados. Minería, que tiene un crecimiento impresionante a lo largo del siglo XVIII, la agricultura, que en gran parte también tiene un crecimiento impresionante en términos de producción, agricultura, y la población. Se dan los 3 elementos más importantes, más significativos del crecimiento económico de la Nueva España en general. No es por nada que se le empieza a llamar el granero de la Nueva España. Entonces, antes de 1810, pues había una cantidad impresionante de dinero. Era la zona más rica, sin duda la zona más rica de la Nueva España. Era el corazón de gran parte, no del sur tanto, pero gran parte, incluso del sur, pero gran parte de Puebla, Veracruz, hacia el norte y algunas regiones como Chiapas, Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La crisis económica, pues la guerra, provoca una crisis económica muy profunda. ¿Por qué? Porque Hidalgo se le ocurre, pues, a varios de sus oficiales insurgentes, pues, quemar las minas, quemar toda la industria. Entonces, para 1820 hay una crisis económica generalizada. Pero al mismo tiempo, con esto ya voy un poco acabando lo de la guerra, hay otra revolución política que es muy importante. La guerra, no nada más, como decía algún autor, no nada más la guerra es violencia, sangre y muerte, sino también trae consigo una mecánica de cambio administrativo, político, fiscal, etcétera, etcétera. La guerra no hay que verla nada más como una maquinaria de sangre, de muerte, lo es, pero también empiezan a crearse, y eso se ha trabajado mucho, sobre la guerra, qué es lo que cambia. Bueno, cambia eso, pero también hay otra revolución política que ya hemos, en las distintas conferencias de este ciclo, lo hemos aludido.
en medio de la guerra, pues se publica para ambos mundos, para toda la nación española, la llamada Constitución de Cádiz de 1812. Como sabemos, en 1808 cae el rey, invade Napoleón, y entonces se organizan juntas en la península primero y en algunos lugares de América de Hispanoamérica, que tratan de representar al rey y crear sus propias administraciones. Bueno, esto es lo que sucede en la Nueva España. En la Nueva España se eligen diputados a Cortes, va un contingente muy importante novohispano a Cortes, participan en la manufactura y debates de la Constitución, y esto es lo importante, se trata por parte de las autoridades de la Nueva España, el virrey Venegas primero, después Calleja, tratan de aplicar con mucha resistencia, pero tratan de aplicar la Constitución de Cádiz. Sobre todo, cuatro elementos muy importantes. Primero, la Constitución de Cádiz establece que en algunas intendencias, no en todas, aún violando su propia, no en todas se establecen diputaciones provinciales. Son estos órganos sobre todo, son órganos muy dependientes del jefe político, pero si bien son órganos, sobre todo, y aquí está el tema, pues en ese momento se empieza a considerar por parte de las élites políticas de las provincias como un órgano de autonomía y de y tratan de insuflarle, tratan de que tenga grandes facultades administrativas, políticas, legislativas, etcétera. Bueno, las diputaciones son lo primero. Hay elecciones para elegir en algunos lugares ayuntamientos, elecciones para diputados provinciales y elecciones para cortes. Y el tercer elemento, aparte de diputaciones y elecciones, pues está toda la cuestión de los ayuntamientos. En algunos lugares, Guanajuato, en algunos lugares de la Nueva España donde no hay guerra, se trata de aplicar este artículo de la Constitución de Cádiz y el reglamento de 1812-13, los reglamentos de 12-13, de que haya ayuntamientos en todos los pueblos que tengan 1000 habitantes. ¿Qué sucede con esto? Estos cambios son importantes. La Diputación de Provincial de Guanajuato no se establece. Se trata de establecer, por la situación de guerra de la provincia, una diputación en San Luis Potosí. Se aprueba una diputación de San Luis Potosí, Guanajuato. No se establece, pero sí hay elecciones en las capitales, en las principales cabeceras, en San Miguel, en León. Y allí, como en todos lugares, pues hay una movilización muy fuerte por parte de los criollos para tratar de controlar los ayuntamientos. Sabemos que en la Ciudad de México las elecciones fueron un tema muy complicado, donde incluso tuvo que suspenderlas Calleja, el virrey Calleja tuvo que suspenderlas, y la Diputación Provincial solo se va a establecer. La Diputación de Yucatán se establece en 13, la Diputación de la Ciudad de México se establece, si mal no me acuerdo, final de 13, principios de 14. Pero si vemos, pues, ya se van conjuntando dos tipos de elementos que para mí son muy importantes. Pero la pregunta entonces, después de todo este rollo, de toda esta reflexión sobre la guerra, ¿cuál es el panorama político, económico, social e institucional de la provincia de Guanajuato a partir de 1820? Hay una crisis económica muy importante, hay una dispersión territorial, la jerarquía territorial no se ha abatido, no se ha caído totalmente, pero ya no es con estas cabeceras. Han surgido, y esto es muy importante, grupos de élites locales, los vecinos principales, que tienen ahora un peso político muy importante. Una estructura militar dispersa en las ciudades, villas, por medio de milicias urbanas, y también el liberalismo gaditano, que ahí sí a partir de 1820 ya se empieza a aplicar. Hay elecciones para la Diputación Provincial de San Luis, con cabecera en San Luis Potosí, que reúne a San Luis Potosí y a Guanajuato. Ahí sí hay elecciones
Ahorita es muy importante esas elecciones. También empieza lo que ha llamado el profesor Antonio Anino, yo creo que con cierta exageración, pero nos da un motivo y nos explica la palabra misma, sea una revolución territorial. Una revolución donde en Guanajuato se pasa de 5 cabildos a cerca de 28 ayuntamientos. Es un cambio fundamental. Ahí sí la institucionalización de los ayuntamientos pues es fundamental. Se pasa, lo vuelvo a repetir, de 4 cabildos a cerca de 28 cabildos en toda la intendencia, la provincia de Guanajuato. Entonces, se establece también la Diputación Provincial. Las elecciones las hemos trabajado tanto Carlos Armando Preciado como yo. Ahí empiezan ya a darse, a manifestarse cómo ha cambiado política y territorialmente la provincia de Guanajuato. Porque si en 1808 el Cabildo de Guanajuato fue la que hizo las famosas instrucciones, unas instrucciones, llevó la voz cantante, Guanajuato en 1810 para elegir a los diputados a Cortes, participaron solo los ayuntamientos de Guanajuato, León y Celaya, San Miguel estaba por los insurgentes. Para 1820, las elecciones y los reglamentos electorales de las Cortes se aplican. ¿Y qué dicen? Son llamadas elecciones indirectas. Nosotros actualmente tenemos elecciones directas, designamos directamente a nuestro diputado, a nuestro presidente. En ese momento son elecciones indirectas con pasos. Primero se reúnen todos los vecinos varones que tienen la calidad de ciudadanos. Ahí se incluye ya en 1820, por parte de la Nueva España, se incluye a indígenas y españoles, en algunos lugares también de origen africano, como dirían, morenos y pardos, pero en Guanajuato no hay ese problema, no hay ese tema. Eligen parroquialmente. Y hay una algarabía, iba a decir, una participación muy amplia, muy amplia en las elecciones, donde están las elecciones parroquiales, después el segundo nivel son las elecciones de partido y se nombran electores, parroquiales nombran electores, esos electores se reúnen en los partidos y esos nombran a su vez electores para la capital. Y ahí se designa y ahí se da directamente la designación de los diputados. Entonces, si ven, hay crisis económica, dispersión territorial, vecinos, y hay otro elemento que es fundamental y que a veces se nos olvida, que hay un terror pánico de los grupos sociales, de todos los grupos sociales, clases medias para arriba, con los grupos populares. Es decir, hay un terror muy fuerte, hay un miedo social muy fuerte de que de nueva cuenta puedan estallar motines, rebeliones o incluso lo que sucedió con Hidalgo, grandes movilizaciones populares. ¿A qué me refiero con este temor? Siempre doy el mismo ejemplo. En 1830, hay una noticia de que a quien haya ido a Guanajuato, en la mina de Cata, puede haber un motín que seguramente va a prender a todo el estado de Guanajuato. Bueno, el comandante general en ese momento, que es Luis de Cortázar, pues manda un batallón muy grande y se dan cuenta que son 3 borrachos. Así dice la fuente, yo no lo digo. Pero lo que está hablando es que hay continuamente miedo por parte de las élites políticas, vecinos principales y patricios, yo les llamo, que tienen un temor a que pueda suceder de nueva cuenta lo que se llama la anarquía. Hay un miedo muy importante. Bueno, pues, ¿cómo se reflejan todos estos cambios en la composición de las élites políticas? Y aquí es donde ven, ¿no? En el Congreso Constituyente, sabemos que después de 1823, la caída del imperio, se establecen diputaciones provinciales en todos lados, no me voy a detener en eso en Guanajuato, pero además cuando cae Iturbide, se da el nuevo Congreso, se establece que cada estado va a tener su propio Congreso Constituyente y va a elegir
y esto es lo importante, a sus representantes por partido, en los distintos partidos electorales. Bueno, lo interesante es que en la Diputación Provincial, y aquí viene el primer cambio, en la Diputación Provincial, la primera Diputación Provincial de Guanajuato que se reúne en febrero de 1822, los diputados, casi todos los diputados son de esas 4 cabeceras. Es significativo. De León, de Guanajuato, de San Miguel de Allende, de San Miguel el Grande, no es de Allende, San Miguel el Grande y Celaya. Los 7 diputados de la Diputación Provincial de Guanajuato, que sí se separa San Luis Potosí y establece Guanajuato, pues son de estas cabeceras. ¿Y qué pasa en el Congreso Constituyente? Ya no son de estas cabeceras. Hay diputados de San Felipe, hay diputados de Dolores, hay diputados de Yuriria, hay diputados de Acámbaro. Es decir, las elecciones y la guerra han permitido que nuevos liderazgos sociales locales empiecen a participar en la vida política y participen además, no nada más, van a participar no nada más en la designación de diputados, del gobernador, sino también en el órgano constituyente. Es decir, y eso para mí es lo importante. Hay notorios cambios porque ya la clase política que era estas 4 cabeceras ahora ya no es la que domina el sistema político. Es una conjunción de intereses territoriales dentro de los ayuntamientos y territorios de Guanajuato muy, muy significativa. Por ejemplo, hay un García de León, un diputado, sacerdote, ahorita voy a decir sus distintos, que no viene ni de León, sino es de San Felipe. Entonces, aquí ya hay un primer reflejo de, sí, el sistema político que va a establecer Cádiz, pero también de la guerra. Son militares, muchos de ellos, que han participado como oficiales contrainsurgentes en sus localidades y que son electos como representantes de esos lugares ante el Congreso Constituyente. Todos son realistas. Aquí sí hay una diferencia con respecto lo veíamos con Nelly, todos son realistas, no hay insurgentes. Todos son integrantes fueron participaron de la guerra del lado realista, al lado del rey, en contra de los insurgentes. No hay ningún insurgente. Son 2 abogados, 4 sacerdotes, 3 funcionarios públicos y el resto son hacendados, agricultores, pequeños, medianos y grandes hacendados de distintos lugares o comerciantes. Entonces, si ven, aquí ya empieza pues una composición distinta del Congreso que veremos. La pregunta es, ¿qué tanto implicó esta variedad? Su cultura letrada, todos los que van marcando ahí son los abogados y los sacerdotes, los que van marcando el debate político, y sus principales referentes, y aquí lo rescato de los ¿cómo se llama? De los diarios de los debates, está de Tracy, Bentham, la Constitución de Estados Unidos, pero el gran referente sigue siendo la Constitución de 1812 y toda la reglamentación. Ahí hay diferencias, ahorita lo vamos a ver, pero esa es la base constitucional del Congreso de Guanajuato. Sí hay variaciones, sí está Estados Unidos, pero en general la manera que se organiza la justicia, las finanzas, las milicias, la reglamentación es la de Cádiz. Ahora, ¿cómo enfrenta el Congreso pues estas herencias de la guerra de independencia? Primero, la dispersión política. Y aquí lo primero que tratan de hacer, ya lo habían tratado de hacer, es hay una centralización. Y este es el concepto. Tratan de disminuir el Congreso Constituyente las facultades hacendarias que habían tenido estos vecinos principales, estas localidades en términos fiscales. ¿Cómo lo empiezan a hacer? Pues con el reglamento con la Constitución de Cádiz, que dice que las diputaciones provinciales, por eso no nada más son órganos administrativos, sino también tienen un elemento muy importante administrativo y político. Lo que dicen es que las diputaciones deben de controlar los propios árbitros de los ayuntamientos, sus presupuestos, en pocas palabras, sus ingresos y gastos. El Congreso Constituyente es lo primerito que hace. Trata de obligar a todos los ayuntamientos, a los 28 que había, a que presenten sus gastos
a que comprueben sus gastos, a que comprueben sus ingresos y que presenten un presupuesto. Ahí está el primer control directamente. Tratan de evitar. Y al mismo tiempo si hay una revolución, hay una contrarrevolución territorial de ayuntamientos. Como dije, hubo de 4, se pasó a 28. Bueno, ¿qué es lo que hacen los diputados? Pues de una manera racista, no tengo otra, empiezan a abolir ayuntamientos indígenas que están sobre todo en la parte alrededor de Celaya, lo que era la alcaldía mayor de Celaya. Ahí empiezan a abolir todos los ayuntamientos con los argumentos, primero legales. Bueno, es que no cumplen con los 1,000 habitantes. Le dicen, no, si tenemos 1,000 habitantes. Bueno, es que no tienen, y ahí viene la palabrita, personas ilustradas. Segundo, no tienen un estatus político que les permita, y ya el argumento último es que ustedes fueron nuestros enemigos durante la guerra. Punto. Y eran, la gran mayoría son indígenas. Esa zona hay una contrarrevolución, disminuyen los ayuntamientos y además, y ese es el otro punto, se establece un cambio fundamental con respecto a CARS. Los ayuntamientos se van a establecer no en poblaciones con 1,000 habitantes, sino en 4,000 habitantes. Ahí cambia. Ya empieza a haber un descabezadero, en pocas palabras, de ayuntamientos, donde es ahora eso. Y además, como dije, pues empiezan a abolirlos. Hay un debate parlamentario interesante, porque aquí hay una parte, este artículo de 4,000 y desaparición de ayuntamientos se da por mayoría, no por unanimidad. Los diputados se dividen, porque empiezan a decir, bueno, nosotros debemos de respetar los elementos centrales de los actores políticos que forman la soberanía. Y ahí una minoría dice, todo pueblo, los pueblos, no el pueblo, los pueblos, o sea, toda corporación territorial tiene derecho a tener su ayuntamiento si cumple 1,000 habitantes. En cambio, la mayoría lo que dice no, estamos sobre el concepto de el pueblo. Este cambio entre los pueblos y el pueblo es fundamental. Y su unión, que son los habitantes. En el antiguo régimen estamos hablando de corporaciones territoriales, repúblicas de indios, corporaciones de indios, corporaciones de cabildos, consulados, etc. La parte mayoritaria lo que dice, para acabar, dice no, nosotros somos representantes del pueblo, no de los pueblos. Y por consiguiente, es una cuestión administrativa el anular los ayuntamientos. Bueno, ¿qué otra manera también tratan de enfrentar esta dispersión? Pues sencillamente empiezan a eliminar también milicias, las milicias urbanas que se convierten en 1820 las milicias cívicas, que ahí sí de nueva cuenta son controlados por los ayuntamientos, por los vecinos principales, pero el Congreso empieza a disminuir el número de milicias. Al quitar ayuntamientos, quita milicias. Y también empieza a decir, bueno, debe haber un reglamento que se va hasta 1827, donde se establece que los oficiales de estas milicias cívicas no van a ser electos por los vecinos, sino van a ser designados por el gobernador. Ahí ya empieza también otro elemento importante. Entonces, frente a esta jerarquía que no se ha desplomado, pero se ha debilitado mucho, el Congreso Constituyente trata de rehacerla, ya no solo con las 4 capitales, sino con ayuntamientos en poblaciones de más de 4,000 habitantes. Entonces, empieza pues un proceso de control y descentralización de lo que había sucedido de la dispersión del poder en la guerra. El orden social es el otro tema muy importante. Lo dice un diputado, hemos vivido en medio de un remolino y un torbellino de grupos sociales bajos. Esa es la palabra, clases populares a final de cuentas. ¿Y qué es lo que trata de hacer el Congreso? Lo primerito es enfrentar trata de controlar a la población, y la mejor manera es la administración de justicia. Ahí sí trata de poner una estructura de jueces de primera instancia, jueces que puedan controlar los crímenes, los delitos, pero que también eviten motines, rebeliones, lo dicen explícitamente, eviten motines y rebeliones. Aquí se basan para esta estructura de administración
en un reglamento muy importante, el reglamento de tribunales, si mal no me acuerdo, es el reglamento de octubre de 1812, donde, dado por Cádiz, donde establecía que en cada ayuntamiento había alcaldes que iban a juzgar los delitos menudos, es decir, menos de 100 pesos, lesiones leves, matrimonios mal avenidos, borrachos, etcétera. Son delitos mínimos, como les dicen, o leves. Y en cambio debe de haber para los delitos civiles y penales de mayor cuantía, asesinatos, crímenes, abigeato, etcétera, pues debe de haber jueces de primera instancia. Entonces, tratan de hacer esto, pero aquí hay un problema, no hay abogados. En Guanajuato no hay abogados, lo que se establece es que los alcaldes van a ser los que van a juzgar todos los delitos. Ahí es un cambio cuando se puedan establecer los jueces de primera instancia. Pero ¿a dónde voy yo? Se empieza a tratar desde el Congreso de establecer una estructura de administración de justicia, sí, para controlar los delitos, pero de un control social frente a unos grupos populares que le tienen mucho temor. Tratan, y lo dicen explícitamente, que no haya rebeliones y motines. Y en ese sentido hay una segunda instancia que es desarmar a la sociedad. Hay una campaña muy fuerte, bueno, a veces nosotros lo vemos aquí con el ejército comprando armas, no, allá llegaban a las haciendas y las quitaban, punto. Tratan de desarmar a la población, a los hacendados y también a sus peones. Tratan de desarmarlos, lo tratan de hacer, y además tratan, y ahí ese es otro de los puntos, de buscar alianzas militares o de milicias, de fuerzas armadas con San Luis Potosí y Michoacán. ¿Cómo hacerle para controlar a vigiatos, ladrones, etcétera, etcétera? Entonces, si vemos, tratan de recuperar el orden social que se había perdido en 1810, tratan de controlar a través de la administración de justicia y también de las milicias cívicas, que no se les va a dar otra rebelión. Ya voy un poco terminando. ¿Qué es lo que hacen con la crisis económica? Bueno, aquí hay lo que quiero decir, si bien hay diferencias en términos de los ayuntamientos, en términos del orden social, casi todas las leyes relacionadas con la administración de justicia son votadas por unanimidad. O sea, no hay diferencias ahí, no hay consideraciones. Ahí sí todos la gran mayoría, va a haber algunos debates, por supuesto, de que si el alcalde constitucional debería de tener facultades para juzgar o no delitos mayores, o deberían de ceñirse al reglamento de 1812, etcétera, etcétera. Pero todos están de acuerdo en desarmar a la sociedad, a las poblaciones, a los grupos. Todos están de acuerdo en tratar de crear rápidamente una administración de justicia que se había desdibujado mucho, y tratan también de que los ayuntamientos también empiecen a juzgar hay un consenso. Con respecto a la crisis económica, ahí hay un consenso mayor, pero diferencias no sutiles, sino muy grandes. Todos están de acuerdo que lo primero que tienen que hacer es tratar de que la minería se recobre rápidamente. Eso es imposible. Pero empiezan a discutir medidas de cómo hacer que el motor principal que ha acabado, que es la minería, qué medidas deben de tomarse para que los reales mineros, la extracción de plata, de nueva cuenta sea el esplendor y el orgullo de Guanajuato. Y entonces ahí hay divisiones muy fuertes. Y ahí es donde se ve las bases sociales, socioeconómicas de los diputados. Los mineros, sobre todo León y Guanajuato, los diputados de León y Guanajuato, lo que quieren es que no se cobre ningún impuesto a la minería, ni uno. Que se le deje, como ellos dicen, sin ningún gravamen para que rápidamente pueda producir de nueva cuenta plata. Y entonces proponen que haya por lo menos 3 impuestos. Un impuesto a la propiedad, a la extensión del territorio de las haciendas, que por hectárea se haga un impuesto se le llama predial, en ese momento ya está, desde antes está, pero predial. Segundo, que haya un impuesto a la producción, que se grave el número de kilos y a la ganadería. Y tercero, que haya un impuesto
que se extiendan los impuestos al consumo, impuestos indirectos, que graven sobre todas las poblaciones, pues se llaman impuestos regresivos porque gravan más, afectan más a los grupos populares. Esa es la propuesta fiscal de los mineros. Los agricultores de Yuriria, Cámbaros, San Felipe se oponen. Ahí sí dicen, no, no estamos de acuerdo que se grave a la agricultura, también ha sufrido mucho, ha estado muy presente, no puede ser posible y que además que la minería sea desgravada. Y ahí hay un debate muy fuerte. Y ahí se nota cómo han llegado distintos grupos políticos con bases económicas diferenciadas. Estos agricultores y ganaderos ganan la partida, pero ganan la partida obviamente con impuestos que no van a tratar, son muy básicos, se conserva el diezmo, que es un producto, sobre todo el 10% de la producción agrícola y ganadera, se conserva, dicen los agricultores, órale, pero no están de acuerdo en el predial y no están de acuerdo en grabar el número de matas, por ejemplo, de magueyes, etc. Eso se quita. Y los mineros también ganan. Los mineros también logran que la minería, los impuestos que se cobraban por la Real Hacienda, el Rey, pues también disminuyen. ¿Y quiénes son los más fregados? Pues las clases populares. Ahí sí se establecen impuestos indirectos al consumo. Tabaco, al consumo del ganado en los ayuntamientos, al consumo, al maíz, al trigo, etc. Entonces ha cambiado, aquí ya es uno de los cambios importantes. Los constituyentes tratan, sí, de verse afectado lo menos posible porque tienen una gran autonomía. Antes tenían que negociar el rey las cargas fiscales, ahora ellos lo pueden determinar. Es una hacienda muy, y ahí sí es un nombre que no tengo otro, clasista, en el sentido de que estos grupos que controlan los ayuntamientos van a definir la anatomía y la cuestión de esto. Voy cerrando. El último pleito, ahí sí un enfrentamiento muy duro que se da y que habla de todos los cambios que ha traído la guerra, es que en 1824-25 hay un enfrentamiento, sucede en otros lados, de los ayuntamientos de las capitales que están formados por los mismos integrantes que venían desde el siglo XVIII, que son los mineros, son los agrícolas de León, hay una alianza León-Guanajuato. El ayuntamiento de Guanajuato dice al Congreso, pues yo lo que quiero es que me respeten mis privilegios, literal, ¿eh? Quiero que me respeten mi privilegio y que se me considere el ayuntamiento principalísimo de la provincia. Esto habla de cómo Guanajuato ha perdido el poder que tenía y que se reflejó en 8, se reflejó en 10 en el ayuntamiento. Ahora ha perdido. León lo apoya, pero el Congreso, y entonces dice el ayuntamiento de Guanajuato, es que quiero que el Congreso, yo soy el ayuntamiento principalísimo, también me tome mi voz, que sea más importante mi voz a la hora de la Constitución que el resto de enanos y de todos los demás pueblos, el pueblerío, en pocas palabras. El Congreso dice, pues no. Nosotros ahora, y ahí viene el gran cambio, nosotros ahora somos los que somos el órgano supremo de gobierno del Estado. Y tienen razón, porque el Poder Ejecutivo lo disminuye mucho, el Tribunal lo disminuye mucho. O sea, aquí viene el concepto de que el soberano es el Congreso y el soberano es el representante de todos los habitantes. Y le contestan a Guanajuato, todos los ayuntamientos son igualitos. No hay privilegios, no hay diferencias, no hay derechos diferenciados y tú no tienes una voz privilegiada. Tienes una voz igual que los demás, participas en las elecciones y en ese sentido. Y termino con eso. Pues el Congreso Constituyente nos ayuda primero a saber y a evaluar algo que a los historiadores y al público en general que nos va a ver seguramente lo sabe, es que los historiadores nos movemos muchos por lo que cambia y por lo que lo continúa, por lo que se transforma y lo que permanece.
Esa es parte de nuestras metodologías, de nuestras ideas de ver la historia. ¿Qué momentos van cambiando? ¿Qué coyunturas van cambiando? Bueno, esto lo digo porque la guerra cambia el sistema, gran parte del sistema colonial, cambia también las estructuras internas y el Congreso es para mí el gran representante de este cambio que se da. Ya no son los oficiales, ya no es el virrey, ya no es los oficiales reales, el intendente, sino es un órgano electo que representa la soberanía. Ahí hay un largo debate hacia los pueblos, en el caso de Guanajuato son los habitantes. Y en ese sentido, el gran cambio es esta posibilidad de que un Congreso se convierta en el principal órgano de gobierno y que empieza a haber leyes que va cambiando. Claro que va a haber continuidades. Hasta en Francia hubo continuidades con la Revolución Francesa que fue tan profunda. Pero lo que quiero quedar es, la guerra cambia, el liberalismo cambia Guanajuato, el Congreso tiene que enfrentar todo eso y el órgano principal es el Congreso. Por eso, este seminario me parece especialmente importante. Si lo vemos no nada más como representación, sino como una institución de poder legítimo, de cambio, también de permanencias, pero sobre todo de cambio. Y sobre todo ya no es controlado por las antiguas élites coloniales. Hay un debate de que si México es la continuación de la colonia, no, para mí, en este sentido, las élites coloniales ya no son las que dominan. Hay unas alianzas que se van a dar ahí entre estos vecinos y estas élites coloniales y a final de cuentas van a ser, a final de cuentas, la clase política que van a marcar el primer federal. Pues bueno, Marta, muchas gracias. Me pasé unos minutos, pero bueno. No, estuvo estupendo. Y haces una muy buena relatoría, digamos, de estos rasgos. Yo creo que muchos de las conferencias que hemos tenido hasta ahora comparten en este periodo previo a la independencia. Entonces, ¿qué pasa a partir del movimiento de independencia? Es un cisma muy importante, muy interesante, que en el caso de Guanajuato se ve con toda claridad. Este inicio, digamos, de nueva organización, que es este tránsito que va de 1810 al 20 y tantitos, hace precisamente una nueva estructura en todos sentidos, ¿no? Entonces es bastante interesante y muy bien ejemplificado, digamos. Bueno, mira, Berta Rosas dice, ¿cuándo dice que la desaparición de los ayuntamientos es por cuestiones administrativas o a qué se refiere con ello? Y ahí mismo ella dice, cuando se aumenta de 1,000 a 4,000 habitantes, ¿están considerados los habitantes aquellos que se consideran indígenas? Ya que las comunidades indígenas es casi imposible que lleguen a 500 habitantes, por lo tanto, en automático no podrían tener un ayuntamiento. Si quieres, contesto a esta primera, si les parece. Sí. Sí, los ayuntamientos empiezan a ver, yo siempre hago una diferencia entre cabildo y ayuntamiento, porque el cabildo colonial, el cabildo hispano, estaba compuesto de cargos que se compraban y algunos que en 1700, si mal no me acuerdo, Carmen, 1760, 70, pues empiezan a elegir. Pero eran cargos veniales, cargos que se compraban. Ya con los ayuntamientos ya no hay cargos que se compran y se venden, son cargos electos. Bueno, esa es una cosa fundamental. Y además el cabildo tenía otro tipo de privilegios. La famosa, muy noble Ciudad de México, ese privilegio le daba frente al rey determinada voz especial. Se nota en 1808, a los cabildos que hacen las instrucciones muchas veces son los cabildos de las capitales. Así sucede en San Luis Potosí, en Chiapas, en casi todos lados. En algunos lugares no. Guanajuato lo hace en representación de todo. Bueno, los ayuntamientos en Guanajuato entre 1803 y 14 hay muy poquitos, 2 o 3, pero son con las nuevas reglas de Cádiz. En cambio, en 1820, ahí sí ya son ayuntamientos que se basan en la Constitución de Cádiz, electos por todos los vecinos, que son calificados por los propios vecinos, no deben de ser deudores para ser ciudadanos no deben de ser deudores,
de la Real Hacienda, deben tener una conducta moral muy reconocida por toda la comunidad, deben de tener olor, deben de ser vecinos, ahí sí, residir en esa municipalidad y son los que eligen. Y en ese sentido, pues, los ayuntamientos empiezan a desaparecer cuando se empieza a cambiar esa legislación de 1812 por los congresos constituyentes. Lo veíamos con Carmen, lo veíamos con Eli. Hay un cambio, ahora el constituyente dice, bueno, eso es lo que decía Cádiz, ahora nosotros vamos a cambiar las reglas. Las reglas son, y ahí voy a la segunda pregunta de Berta, cambian. Cádiz decía, con 1,000 habitantes tienen, incluso se pueden juntar para tener 1,000 habitantes. Aquí Guanajuato lo que dice es, no, debe de tener 4,000 habitantes. Bueno, los indígenas, ¿cómo son los indígenas? Berta, no, en algunos lugares, Chamacuero, por ejemplo, San Juan de la Vega, sí tienen más de 4,000 habitantes. Ese es el problema para el Congreso Constituyente. ¿Cómo hacerle para eliminarlos sin pasar por una cuestión administrativa y poblacional? Y entonces empieza a dar uno de los requisitos que ya se anuncia y se empieza a establecer en la Constitución de Guanajuato, que es no basta el número, se necesiten gente preparada y con educación que sepa llevar la administración del ayuntamiento. Ahí cambia totalmente todo el criterio de poblacional. Cádiz era poblacional, ahora es un criterio administrativo, político, en el sentido de que es una organización que se basa en determinada característica de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo eliminan estos indígenas? Es el centro, San Juan de la Vega, el Guaje, los eliminan diciendo, pues miren, ustedes, primero, la gran mayoría efectivamente no tienen los 1,000 habitantes, tienen 1,500, 800 efectivamente, no cumplen. Pero aquellos que cumplen, y que además cumplen con los 4,000, les dicen, no tienen gente ilustrada, y además, y ahí viene el argumento, ustedes en algún momento fueron grupos muy revoltosos, y nosotros lo que necesitamos es controlarlos, y los eliminan. La gran mayoría, por eso digo que son racistas, todos los ayuntamientos que se eliminan son indígenas, todos. Hay que decir que la población en Guanajuato no era indígena mayoritariamente. Había 50, 60% de población indígena, cerca de 30, 40% de población mestiza, y ahí mestiza me refiero a españoles indígenas, toda la mulatos, todo eso. Y había un porcentaje de 10% de españoles americanos, españoles peninsulares. Entonces, Guanajuato es una población especial en ese sentido, no es Oaxaca, no es lo que nos platicaba Carlos de esta población de 90% indígena, no, es 50%. Y si se va el constituyente, se van contra estos ayuntamientos que lograron, incluso a pesar de la Diputación Provincial, estos ayuntamientos que tenían república y que querían República de Indios y que querían ser ayuntamientos, que la Diputación Provincial lo tratara de eliminarlos, no los puede eliminar, pero el constituyente que cambia las reglas sí lo logra eliminar. Eso es. Muy bien, mira, hay participación del doctor Herón y también de Ángeles Colunga, pero vamos a continuar primero con Eduardo, que alzó la mano un poco antes, y luego vamos con sus comentarios. ¿Cómo no? Gracias. Eduardo. Pues muchas Adelante, felicidades, Eduardo. doctor. Y pues aquí ya tengo aquí dos preguntas. La primera es, ¿qué facciones políticas identifica a partir del Congreso Constituyente para los primeros 5 años del estado de Guanajuato? Si se configuraron en torno a esto que nos menciona esta disputa entre las clases, digamos, ilustradas contra las clases rurales que las estaban limitando en los ayuntamientos, o ya estaban más adscritos a las disputas tanto masónicas. Y lo segundo tiene que ver precisamente con lo que pasó en 1828, ya con la elección, bueno, con la fallida elección presidencial. Y en el caso de Guanajuato,
qué tan dispuestos estaban de sostener el sistema federal o si se suscitaron algunas revueltas populares como pasó en el Estado de México, la Ciudad de México, hasta me parece que en Puebla, creo que, o algunas milicias se sublevaron en contra de los gobernadores. Muy bien. ¿Quieres juntamos otra, Marta? Sí, a ver, entonces te leo del doctor Herón, dice: felicidades, doctor Antonio Serrano, qué interesante todos los cambios que genera la guerra y cómo se van viendo desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Es muy interesante la agenda política de Guanajuato, es fascinante. Acá en Chihuahua encontré que existió una diputación minera, todavía no entiendo qué significa, pero vemos el peso que los cambios de nuevo al antiguo régimen. Y Ángeles Colunga, excelente conferencia, muchas felicidades, información muy interesante. Perdón, una pregunta: ¿en qué momento se convirtió Guanajuato en capital del estado? Si todos los ayuntamientos eran iguales. Gracias, saludos. Ahorita lo contesto. Empiezo con lo de Eduardo. Sí, eso es lo interesante. Las facciones políticas en Guanajuato, uno de los elementos más importantes, Eduardo, como sabemos, son las elecciones. Ahí va a haber, y ahí hay varios periodos. En 24 hay un primer elemento diferenciador. Yo no lo diría entre clases ilustradas y clases rurales, sino de intereses agrícolas e intereses mineros. Ahí es donde se empieza a dar. Ahí los abogados vienen también de San Felipe, es decir, llegan, muchos van a la Ciudad de México a hacer doctorados, son de la Universidad Pontificia. En ese sentido, las lecturas son comunes. Muchos sacerdotes que representan, García de León que representa a San Felipe, él es un cura de almas de San Felipe y representa y está muy imbuido de los intereses locales agrícolas. Entonces, un primer elemento de diferenciación no es tanto una cultura política que casi es común, sino ahí sí se ven descarnados muchas veces los intereses económicos. Por eso a mí me gusta tanto el caso de la fiscalidad, porque ahí se puede notar claramente cómo uno puede delinear intereses económicos a partir de legislaciones específicas. Claro que hay diferencias de cultura, yo lo decía, pueblos, etcétera, pero no son ilustrados, todos son ilustrados, todos consideran el progreso, la modernización económica, la racionalidad como un elemento, todos están de acuerdo, pero cuando empiezan a tocar determinados impuestos y también la manera de relacionarse con los ayuntamientos, ahí empieza a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que los va a unificar? Eso sí, va a ser el federalismo. El federalismo, ellos están hablando de un federalismo moderado, no son los radicales como Zacatecas, Yucatán menos, donde están a favor, y así sus diputados en el Congreso Constituyente van a votar, que es un gobierno no tan fuerte, debilitado. Guanajuato está a favor de un gobierno fuerte, con un ejército fuerte y una hacienda pública fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda cobrar muchos impuestos que a final de cuentas no va a poder cobrar. Domina más un federalismo radical en el constituyente de 24, con un ejército muy poderoso, casi sin milicias, y en ese sentido Guanajuato va a estar a favor de un federalismo moderado. Ahora, ¿qué pasa? Esa es como ahora sí, como decía Mafalda, yo quiero ver la historia hacia adelante. El futuro, ¿qué pasa en 1828? Ellos están rodeados de dos estados con élites políticas que yo llamo liberales radicales. Se le llama federalistas, en San Luis Potosí no han llamado federalistas radicales y federalistas moderados. A mí me gusta más liberales moderados y moderados radicales. Liberales radicales están en Morelia, con el gobernador, ya se me olvidó Nelly, en San Luis Potosí, Vicente Romero, y acá Salgado. Son los grupos que logran controlar, a pesar de los grupos que controlaban la administración real a nivel local, que era Morelia, Valladolid y San Luis Potosí, llegan estos liberales de distintos lugares, no son de la capital, y empiezan ahí sí un proyecto muy fuerte. ¿Y cuál es el proyecto? Y ahí voy a tu pregunta: una movilización anti la famosa expulsión de españoles. Ese es uno de sus
de los liberales radicales, no de todos, en Chiapas no, pero en San Luis Potosí, en Michoacán sí, espero no equivocarme, Carmen, Zavala también en el Estado de México, en Puebla. Todos estos liberales lo primero que quieren es, vamos a expulsar a los españoles. ¿Y qué hacen? Movilizan a los grupos populares, a estas milicias, y en algunos lugares, Jalisco, por ejemplo, Michoacán, San Luis y sobre todo Michoacán, obligan a los congresos que no querían, congresos ya legislativos, ya no son constituyentes, a expedir una ley a favor de la expulsión de los españoles. ¿Qué pasa en Guanajuato? De repente varios exinsurgentes de la parte sur del estado, Acámbaro, en pie, y con Michoacán además, fronteras, empiezan a movilizar a grupos populares, les mandan el ejército inmediatamente, las milicias Luis de Cortázar. Ahí sí, ¡pum! Y acá no hay masones, eso estoy seguro, Eduardo. En los grupos políticos de Guanajuato, sobre todo a partir de 1824, 1828, por lo que sucede con Vicente Guerrero, con la elección de Vicente Guerrero, por la expulsión de españoles, por el motín de Parián, se unifican más. Yo lo que he señalado en mi publicación es que a partir de 1828 hay enfrentamientos, se ven en el Congreso Constituyente, pero a partir de 1828 es una clase política muy unificada, lo cual no es San Luis Potosí, no es Michoacán, no es en Chiapas, que se están peleando todo el tiempo, no, aquí ya. Se unen y ya no tienen problemas. Un elemento es cuántos gobernadores cambiaron en la Primera República Federal en Guanajuato. 2. 2 no concluyeron su periodo de elección. Solo 2. Y los congresos, todos, salvo el de 32, 30, no, ni de 30. No hubo. O sea, fue una vida normal. Por eso cuando hablamos de anarquía, inestabilidad, pues estos seminarios nos permiten decir que eso de anarquía en el siglo XIX depende de dónde y cuándo. En Guanajuato, hasta 1840, hasta 1846, es una clase política muy unificada, muy unificada. Pocos pleitos, se pelean con el gobierno, el federalismo los unifica, etcétera, etcétera. Gustavo, sí, tienes toda la razón, que es esto es interesante para Guanajuato. También hay una diputación de minería. Cuando antes de que se funden el Tribunal de Minería, pues los mineros, con la reforma borbónicas, había diputaciones de minería que eran representantes locales de los parcioneros, los dueños de una parción de minas. Y ellos eran los que, y ese es un tema que ojalá se supiera más, el único es uno de Wolf, de Gail, no, si que después te paso el dato, de antes del tribunal, estas diputaciones podían juzgar algunos casos. ¿Qué pasa en Guanajuato, que es una zona minera? Bueno, tienen su diputación de minería, ahí están todos los parcioneros, los más ricos, no nada más los chiquitos, los más ricos, es un elemento muy importante, pero tienen mayor representación en el tribunal de minería. Y entonces la Diputación de Minería no es tan importante, es como un órgano de control político antes de 1810. Cuando desaparece el Tribunal de Minería, se enojan mucho los mineros y empiezan a presionar al gobierno federal para que todos los problemas mineros, que son federales, no son estatales, rápidamente sean resueltos. Y en ese sentido la Diputación desaparece, el tribunal desaparece, pero empiezan a presionar los mineros de Guanajuato porque la administración federal tenga jueces de distrito que rápidamente resuelvan. ¿Cómo se va a resolver? Pues Lucas Alamán en 1840 establece un juzgado especial de casas mineras. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Bueno, hasta 1840. Pero sí hay una presión muy fuerte. Pero no se oponen, los mineros no se oponen a que desaparezca el tribunal. Si uno compara con Perú o Guatemala, el consulado de comerciantes y el tribunal de minería van a desaparecer hasta 1870. En México los desaparecen rápido, el consulado y el tribunal. Y Ángeles, muchas gracias por tus palabras. Guanajuato siempre fue la capital, O sea, cuando yo digo que todos son iguales,
es que Guanajuato había sido la encargada de hacer las instrucciones de los diputados que iban a iban a representar a la Nueva España ante primero la Junta Suprema Gubernativa y después frente al Congreso. Guanajuato, el Cabildo de Guanajuato sí hace 2 consultas. Le pregunta a Celaya y a León, pero ellos son los que hacen las instrucciones que deben de presentar como diputados, representantes de la Nueva España ante la Junta y ante el Congreso. Para 1820 eso ha cambiado mucho. Ahora es Lucas Alamán. Entonces, en ese sentido, a eso me refiero. Cuando uno piensa la sociedad colonial es una sociedad corporativa que tiene distintos quantum de poder, me gusta esa palabra, distintos privilegios. La Ciudad de México tiene el privilegio de participar en la administración de justicia de todo el casco. El Ayuntamiento de Guanajuato tiene el privilegio de administrar justicia y además de dirigir, bueno, la Ciudad de México dirigirse directamente al rey, no tiene que pedirle permiso. Ese tipo de privilegios es lo que quiere Guanajuato. Hoy el Congreso le dice, todos son iguales, vale su opinión igual que el pueblo Rabón de Dolores, la congregación de Dolores. Ese es el punto. Bien. Pero gracias. Muy bien. Doctora Salinas, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Muchas felicidades, como siempre. Es bueno, gracias, Carmen. Muy bueno escucharte nuevamente sobre estos temas. Y me surgieron varias preguntas cuando ibas explicando cómo se fue transformando el grupo político. Y entonces, mi primera pregunta es, ¿qué pasa con el gobernador? ¿A qué grupo perteneció? ¿Es tradicional? Creo que no, pero iba en el mismo tono político que el Congreso, supongo, porque acabas de mencionar que el federalismo los une y los hace permanecer varias décadas. Y también en la Constitución de Guanajuato queda plasmado estas, creo que le llamaste unas medidas que corrigieran lo que había provocado la guerra. ¿Quedan plasmadas estas medidas que nos platicaste en la Constitución? Y sobre el territorio, además de limitar, como en el Estado de México, en lugar de un ayuntamiento por 1,000 habitantes, era un ayuntamiento por 4,000, ¿cómo se administró este territorio? Es decir, ¿qué había en medio de los poderes estatales y los ayuntamientos? Porque igual que el Estado de México busca centralizar, entonces, si también fue estableciendo partidos o manteniendo los partidos coloniales o estableciendo distritos o alguna otra división territorial. Y no sé si quitando ayuntamientos se logra la paz que estaban buscando, porque yo he encontrado que al contrario, en algunas zonas quitan ayuntamiento y la respuesta social es brusca, es en defensa de sus autoridades que luchan mucho y entonces también buscan ayuntamiento, pero también se expresan sin el ayuntamiento, ¿no? Sí. Y esto me surgió porque yo encontré un documento maravilloso de pueblos del sur de Guanajuato, ya al principio del Porfiriato, donde invitan a los pueblos del norte del Estado de México a sublevarse. Y el documento es maravilloso. Yo no he leído otro documento de los pueblos de Guanajuato que hacen un recorrido histórico de lo que les ha pasado con México independiente. Y uno dice, pues realmente tienen una tradición de lucha, ¿no? Entonces, por eso, aunque les quitaran algunos los ayuntamientos, creo que esa lucha les quedó y claro, con represión, pero en algún momento se tuvieron que expresar, ¿no? Bueno, gracias. No, muy agudas preguntas. Gracias, Carmen. Empiezo con lo del gobernador. El gobernador, hay cuatro gobernadores que son designados, y aquí es donde viene, no hubo problema de la designación, Carmen.
El primero fue Montes de Oca, que era un abogado muy reconocido en Guanajuato. Después Gómez de Linares, que es de Celaya. Después un Bustamante. Es decir, por lo general, no representan, y aquí a mí nos interesa mucho, no son voceros de territorios o de regiones, sino ahí sí son profesionales o abogados casi todos, o que tienen una cultura ilustrada y una carrera administrativa. Es decir, tanto Montes de Oca, que fue uno de los primeros rectores de la escuela, del colegio de Guanajuato, fue también parte de la Real Audiencia, fue un educador muy importante. Gómez de Linares es un propietario muy rico de Celaya, el principal hacendado, pero también tiene estudios. Entonces, mi impresión es, y esa es una de las cosas, también regresando con Eduardo, no hay facciones masónicas. Ahí sí claramente no hay un enfrentamiento entre gobernador, Congreso y tribunal. A mí me impresiona eso. O sea, realmente hay yo por eso le llamo clase política, ahí sí en el sentido estricto. Tuvieron un proyecto común, no fueron facciones, no fueron élites enfrentadas, sino a partir de 28 son unificados hasta 1847. Claro que hay un personaje importante, que es Luis de Cortázar. Es el militar más importante del centro del país. Él es el que realmente está controlando todo esto. Bueno, entonces sí, no hay problema, grupos políticos, hay enfrentamientos, pero cuando hay un enfrentamiento en 1829, Carmen, por uno que es, se me acaba, fue un exinsurgente, un minero, pero además él era un liberal radical. Es nombrado gobernador, tiene muchísimos problemas, no puede gobernar fácilmente, a Guerrero le está pidiendo continuamente tropas, porque muchos se le están sublevando en 29, Chico se llama, Domingo Chico, y a él en 31 llegan y lo quitan. Y después de eso, nada. No hay nada, es impresionante. El cambio de federalismo-centralismo siempre no me extraña, sino trato de explicarlo, hay una clase política. La otra, la Constitución, tiene razón, la justicia sí se establece con mucha claridad en la Constitución, Carmen. Pero en términos de impuestos, en términos de milicias son muy generales. Donde hay que buscarlos en la reglamentación. En impuestos casi copian lo que dice Cádiz, ¿no? Donde dice, bueno, es iguales, todos deben de pagar, etcétera. Pero cuando uno ve los reglamentos específicos, ahí sí te lo puedo mandar, ahí es donde cambia. Y cuando uno ve las actas, que además lo hemos platicado mucho Nelly y yo, son actas impresionantes, como si estuvieran grabando, como actualmente con una grabadora, o sea, recuperan todo. Es impresionante, no sé cuántos escribanos tenían, pero rescatan todo. Eso se lo decía también a Jaime Hernández, le llamaba mucho la atención. Con todo gusto, ojalá dentro del seminario podamos publicar las actas de los congresos constituyentes. Los 4,000, efectivamente, ¿quiénes son los que están dominando? Ese es otro debate muy fuerte, Carmen, dentro de el Congreso. Porque lo que empiezan a decir es que los subdelegados deben de salir, o sea, no deben de continuar. Eso es lo primerito. En otros lugares, los subdelegados se vuelven automáticamente jefes políticos, gobernadores, como en Oaxaca, etcétera. En Guanajuato hay un debate que en el constituyente se resuelve diciendo, y es la única constitución, Carmen, que lo tiene, que los alcaldes constitucionales son electos por los vecinos, pero no forman parte del ayuntamiento. Están subordinados al gobernador, son parte, eso leí las demás constituciones y dije, a ver, ¿cómo es esto? Pues sí, lo que quieren es controlar. Gustavo, ¿tienes prendido no, Gerardo Páez? Gerardo Páez. Tienes prendido tu micrófono. Gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, Carmen, ahí lo interesante es que se empiezan a ver cómo organizar esto. Y dicen, bueno, que los alcaldes constitucionales que dependen, no del ayuntamiento, no son integrantes del ayuntamiento, sino son electos
pero son representantes del gobernador, se encarguen de ser el canal de comunicación entre los ayuntamientos y el gobernador. Después cambia, ¿eh? En 27-28, ahí sí ya hay jefes de departamento, no jefes políticos, jefes de departamento, porque se dan cuenta que los alcaldes, obviamente la lógica local los domina. Son más del ayuntamiento que un funcionario, pero eso es muy interesante. Uy, Carmen, ¿y qué pasa con estos pueblos que les quitan sus ayuntamientos? Me encantaría si tienes oportunidad de dármelo, porque ese es parte del libro. ¿Por qué? Y es el libro que tú y yo también, el capítulo del libro que tú y yo también, en ayuntamientos gaditanos, Carmen, ahí está este proceso de cómo quitar a los ayuntamientos. Va a ser parte del nuevo libro. Pero ahora lo que he notado es por qué no se enojan más. O sea, sí se enojan mucho cuando les quitan el ayuntamiento y a su república, en pocas palabras, estos indígenas. Pero ¿por qué no se enojan? ¿Por qué no se rebelan? Y aquí yo tengo 3 explicaciones ya. 1, les quitan el tributo. 2, que era un problemón, les habían tratado de cobrar el diezmo, aunque fueran indios, por eso, bueno, después de lo del libro, les quitan el diezmo, no les cobran contribución directa, o sea, la contribución directa desaparece, porque ganan más en términos, aunque le cobren poquito a la minería, tienen dinero suficiente por tabaco. No cobran contribuciones. Entonces, la presión fiscal y la presión de tierras, no tuvieron tierras, ¿eh? O sea, los ayuntamientos, yo les llamo, son ayuntamientos sin tierras. Y el nombre que le da Felipe Castro a estos ayuntamientos, sobre todo en la parte de Celaya, son repúblicas de cascarón. Son tan, porque no tienen tierras. O sea, no tienen tierras, es impresionante. Entonces, cuando llegan en 1825, sí, 2025, es lo que está en nuestro libro, Carmen, común, ahí los indios sí se rebelan, sí se enojan. Pero la pregunta es, ¿por qué no le siguieron? Ya no tenían estas presiones. ¿Cuándo se empiezan a enojar? Cuando en 1840 les empiezan a cobrar contribución directa, les aumentan los impuestos y ahí sí ya se vuelven muy combativos. Por eso me encantaría ver ese documento. Pero eso es, Carmen, un poco de las explicaciones. Sí, dejan, o sea, ¿cómo puede ser posible que todavía en 1819 estén movilizados y hasta 40, después viene la rebelión de Sierra Gorda, pero no en el centro, no en el Bajío? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, he visto algunos documentos, Carmen, para el porfiriato donde está revelando, pero yo creo que la dinámica, Carmen, de la guerra de reforma, ahí sí ya son bien combativos, no antes. Pero bueno, ese será otro tema. No, gracias. Pues bueno. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? No, ya están. Bueno, Ángeles Colunga te felicita Muchas nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Ha aprendido mucho del estado de Guanajuato y salud. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? Porque ya estoy. Pues muchas gracias. Pues sí, ha sido extraordinaria tu exposición. Bueno, gracias. Muy bien estructurada y muy bien masticada de tantos años de trabajo. Pues muchas gracias, Toño. No, muchas gracias. Y pues bueno, nos despedimos entonces y los invito para que estemos la siguiente semana aquí, que ya es el miércoles 14, y nos va a acompañar el doctor Gustavo Herón Pérez, que nos ha acompañado todas nuestras sesiones. Él va a hablarnos de la historia, la memoria y la Constitución a 200 años de la conformación del estado de Chihuahua, 1821-1825. Pues los esperamos dentro de una semana. Muchas gracias a todos por participar y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.